Bienvenido, Coronía. Vamos a alabar a Dios. Cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tú ahí fijaste. ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo para que me ames así? Bueno eres tú, Dios, creador de todo en mi vida, la fuente de mi alegría. No dejaré de cantar de ti. Bueno eres tú, Dios, paz en medio de agonía, levantas en toda caída. No dejaré de cantar de ti. Oh. 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 Cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú ahí fijaste. ¿Y quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo para que me ames así? Bueno eres tú, Dios, creador de todo en mi vida, la fuente de mi alegría. No dejaré de cantar de ti. Bueno eres tú, Dios, paz en medio de agonía, levantas en toda caída. No dejaré de cantar de ti. No dejaré de cantar de ti. Bueno eres tú, Dios, creador de todo en mi vida, la fuente de mi alegría. No dejaré de cantar de ti. Bueno eres tú, Dios, paz en medio de agonía, levantas en toda caída. No dejaré de cantar de
paz en medio de un día, levantas en toda caída, no dejaré de cantar de ti. Si tú eres nuevo o nueva o necesitas oración en tu vida o por cualquier cosa, déjanos un comentario. Es bueno orar por nuestro país en este momento también. Queremos tomar un tiempo, mientras que yo toco una última canción, que podamos como iglesia orar y poder orar juntos, alabar a Dios juntos también, ¿no? Si tú eres nuevo, si tú necesitas alguna petición de oración, simplemente deja tu comentario ahí. Y también, si nunca has asistido, nunca has visto o estado de una iglesia, también déjanos un comentario, y como iglesia nos gusta hablar contigo. Te mandaremos un mensaje, simplemente déjanos saber para que formes parte de Coronilla. Queremos y eres bienvenido a nosotros. Paz como un río fluye en mi ser, en aguas serás, súmergeme, escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como un río fluye en mi ser. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Espíritu Santo, desciende aquí. Abre los cielos, muévete en mí. Derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, haz tu voluntad. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia, y que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia, que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia,
presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Oh, oh. Cantamos santo, santo. Avivamiento, habla, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cura esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, habla, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cura esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cura esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cura esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Con poder, con poder, con poder, con poder. Con poder, ven con poder, ven con poder, ven con poder. Avivamiento, habla, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cura esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cura esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Padre, en estas circunstancias de los que estamos hoy día, lo que vamos a ver muy pronto, Señor, queremos ver tu poder, Señor. No importa la persona que esté en poder aquí en este mundo, porque tú al final estás en control, Señor. Queremos poner nuestras ansias, nuestros problemas debajo tuyo, Señor, porque tú estás sentado en tu trono y eso significa que tú sigues en poder y tú estás en control de todo lo que venga, Señor. Gracias por esta mañana. Bendice a Jaime, que tú nos hables a través de Jaime, de su prédica. Gracias, Señor, por esta noche, por poder estar juntos a través de todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aquí los dejo con los anuncios.
Hola, hola, buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente, un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy, domingo 11 de abril, un día muy importante para nosotros como nación, para nuestro hermoso Perú. Mi nombre es Jaime Inga. El día de hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 21. Muy bien, va a ser un estudio muy bueno. Queremos terminar el capítulo hoy, así es que mejor comencemos de una vez y vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, por nuestro país. Oramos para que los gobernantes, mi Señor, puedan recurrir a ti en búsqueda de sabiduría, en búsqueda de ese consejo que tú quieres darle a los gobernantes, mi Señor. Oramos por nuestro país para que la crisis que estamos enfrentando en tantos aspectos podamos irla solucionando, Señor, pero de acuerdo a tu consejo, de acuerdo a lo que tú quieres hacer para este país y también a través de nosotros como iglesia, Señor. Oramos para que podamos ser sal y podamos ser luz para este país que tanto lo necesita. Esta noche pedimos, Señor, que como siempre tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que este capítulo de Hechos sea tan fresco para nosotros y que podamos aprender a través de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Hechos capítulo 21. Antes de comenzar, quiero hacer una muy pequeña introducción. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 20 y quiero ir a algunos versículos que ya hemos estudiado, pero que van a servir como la introducción de este nuevo capítulo. Quiero que vayamos juntos a Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Mientras van poniendo el mapa, Hechos 20, 28 dice, ¿qué estaba pasando antes de entrar a Hechos 20, 28? Lo que estaba sucediendo hasta este momento es que Pablo ya está con el grupo misionero rumbo a Jerusalén. Si bien es cierto que este tercer viaje misionero ha comenzado en Antioquía, ha tenido toda esta ruta, ya están de regreso, ¿no? Están de regreso hacia Jerusalén. Y Pablo, como estaba apurado, como dice el texto, porque él quería llegar en cierta fecha a Jerusalén, decidió no ir a Éfeso, sino que se vino hasta Mileto. Estando aquí en Mileto, pidió a los ancianos de la iglesia de Éfeso que vinieran hacia él, que tuvieran una reunión con él y así poder compartir la palabra con ellos. Entonces, ellos se han juntado, están ahí en Mileto, llegaron los ancianos y es en ese momento en que Pablo les comparte lo siguiente, lo que dice en Hechos 20, 28. Dice, vamos a leer: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Básicamente les está advirtiendo Pablo a los ancianos, les está animando, les dice: hermanos, el Señor a ustedes los ha levantado como líderes, como ancianos de la iglesia en Éfeso. Yo les animo a que velen por esas ovejas que el Señor ha ganado con su sangre. Lo que ustedes tienen que hacer es velar por ellos, ¿no? Velar significa cuidar, significa estar a la expectativa, tener cuidado. Esa es la función de un obispo, de un pastor, de un anciano, de un líder dentro de la iglesia. Y Pablo les dice, tienen que hacerlo. Otra cosa que Pablo les advierte en el siguiente versículo 20-29, Hechos 20-29, les advierte sobre algo que va a suceder cuando él ya estuviera fuera de la iglesia o lejos, ¿no? Y les dice en el 20-29, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, aún entre ustedes mismos. Algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Les dice Pablo a los ancianos,
Velen por la iglesia, cuiden a las ovejas que Dios les ha dado, porque ¿saben qué? Dentro de poco lo que va a suceder es que van a venir lobos rapaces, lobos feroces con intenciones de destruir a la iglesia. Es más, les dice Pablo, a veces no van a venir de afuera, sino que se van a levantar desde adentro. Gente de entre ustedes que se van a levantar, es decir, que van a tomar posiciones de liderazgo y que van a ser lobos rapaces. Tienen que estar velando por eso, les dice Pablo. Y ese es también un llamado para nosotros. El Señor nos quiere animar esta noche a que hagamos lo mismo, a que velemos por las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. No es solamente un llamado a los líderes, a los pastores de las iglesias, sino a todas las personas que somos parte de una iglesia. Tenemos que estar a la expectativa, velando, cuidándonos unos a otros, por estas razones que Pablo está detallando. Si seguimos en el 20, vamos al versículo 23, un poquito más atrás, 20-23. Dice 20-23, a no ser que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárceles y tribulaciones. El Señor ya le había estado mostrando a Pablo lo que le iba a sobrevenir, sobre las adversidades que le esperaban a Pablo en Jerusalén. Pablo estaba convencido que el Señor lo estaba guiando hacia Jerusalén y hacia allá se dirigía. Pero el Señor vez tras vez le está mostrando a Pablo lo que le espera, lo que va a suceder cuando él llegue. El Señor quiere que Pablo, durante este tiempo, hasta que él llegue a Jerusalén, esté en una actitud de oración, para que él pueda enfrentar, para que pueda soportar, para que el Señor le dé sabiduría en el momento en el cual esté enfrentando lo que le espera. Y se lo advierte, esta vez en el 20-23, más adelante en el capítulo 21, que ahorita vamos a estudiar, se lo vuelve a repetir a través de personas. Vez tras vez le está diciendo el Señor a Pablo lo que le va a suceder en Jerusalén. No con intenciones de que él desista de ir a Jerusalén. La intención por la cual el Señor le muestra es para que Pablo esté listo. Me hace recordar, me hace pensar en el día en que Jesús estaba orando ya a escasas horas de ser entregado también en Jerusalén y ser muerto. Él está orando en el monte y aparece Moisés y Elías junto a él, ¿no? Y dice el texto que el tema de conversación de esa reunión en ese momento era sobre lo que le esperaba a Jesús, sobre la muerte que él iba a enfrentar dentro de poco tiempo. Y estaba tratando de animarlo en ese tema específico. Es lo que está tratando de hacer el Señor también con Pablo. Pablo, te esperan cosas terribles en Jerusalén. Quiero que lo sepas porque quiero que estés listo, porque quiero que tu corazón esté dispuesto, disponible, listo, preparado para cuando estés enfrentando ese momento. Pero muy bien, con ese preámbulo, ahora sí ya vamos a llegar al capítulo 21. Vamos a irnos al capítulo 21, ahora sí, el capítulo que nos toca hoy. Olvidé poner mi cronómetro, así que supongo que tendré que sumarle unos 10 minutos o 5, no sé. Muy bien, ahora sí está corriendo. Hechos capítulo 21, versículos del 1 al 3. Dice, después de despedirnos, ya nos habíamos dejado a Pablo en Mileto y estaba ya rumbo a las costas del área que sería el área de Jerusalén. Están ahí en Mileto, se ha despedido de los ancianos, ya les dio recomendaciones, se han abrazado, se han despedido, están yendo a otra pequeña ciudad, pero ya están rumbo el retorno en su viaje a Jerusalén. Entonces dice, después de despedirnos de ellos, zarpamos y nos fuimos directamente a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí continuamos a Pátara, ciudades extrañas en nombres, pero bueno, ahí está. Allí dimos un barco que se dirigía a Fenicia, así que nos embarcamos en él y zarpamos. Del lado izquierdo, navegando del lado izquierdo, dice, pudimos ver Chipre, pero seguimos navegando hacia Siria y arribamos a Tiro porque el barco tenía que descargar. Entonces ya están cerca.
Están como diciendo, nuestro destino final por barco era Lima. Y ya estamos, primero llegamos a las costas de Piura, luego llegamos a las costas de Chiclayo, ahora nos encontramos en el puerto en Trujillo, no sé si habrá puerto en Trujillo, pero bueno, estamos imaginándonos, ya nos acercamos, ya estamos cerca, falta poco, estamos en cuenta regresiva. Y allí están ahora en Tiro, se han quedado ahí, ¿no? Muy bien. Este viaje de Pablo, desde que salió de Antioquía y ha dado su retorno, cuando llegue al destino final Jerusalén, es un viaje que dura aproximadamente 5 años. No es un viajecito en el cual nosotros solemos hacer, ¿no? Vamos de viaje misionero, dura 1 semana, 2 semanas, 3 de repente, pero ese ha sido un viaje de 5 años. Cuando Pablo se subió en la embarcación, él obviamente no tenía ni idea de cuánto tiempo iba a durar este viaje, solamente sabía que el Señor lo estaba guiando y que duraría lo que tendría que durar. Pero luego de 5 años, muchas cosas han cambiado, seguramente. Llega a un lugar donde hay gente antigua, como lo va a mencionar el texto más adelante, pero seguramente también hay gente nueva. Tú te imaginas, tú eres un misionero. Has estado 5 años fuera en viajes de misiones, haciendo la obra misionera, y de pronto regresas a la iglesia después de 5 años. Es lo que está experimentando Pablo. Muchas cosas nuevas, hasta dirán, pues, han pintado la iglesia de negro. ¿A quién se le habrá ocurrido negro? Bueno, pues así será. No. Mira, han cambiado. Uy, esa persona que está tocando en la alabanza es diferente a la de antes. Mira, han cambiado un montón de cosas. En 5 años suceden muchas cosas en la iglesia. Pero Pablo está con esa expectativa, ¿no? Él y su grupo misionero, el grupo con el cual ha participado en este viaje, están de retorno con mucha expectativa, sentimientos encontrados. Por un lado, están los constantes avisos para Pablo de lo que tenía en Jerusalén, lo que le esperaba, pero también estaba ese deseo de querer ver a los hermanos en Jerusalén, una mezcla de cosas, ¿no? Es el tercer viaje de Pablo. En los últimos años ha recorrido muchos kilómetros predicando el evangelio. Se calcula que al terminar este viaje, Pablo, desde que empezó su vida con el Señor y su vida misionera, han pasado cerca de 30 años entre todos los viajes que Pablo ha tenido, y ha recorrido un aproximado de 30,000 kilómetros predicando la palabra del Señor. Entonces podríamos decir de que Pablo es un hombre con mucha experiencia en cuanto a la predicación, en cuanto a llevar el evangelio por diferentes lugares. Ese dato va a ser importante en un ratito, sobre la experiencia, sobre los años de servicio y cómo a veces la gente ve ese tiempo de servicio. Vamos avanzando, versículos desde el 4 hasta el 12. Más advertencias sobre Jerusalén. Versículos del 4 al 12. Entonces, lo habíamos dejado en Tiro, ¿no es cierto? Como allí encontramos a los discípulos, también encontraron discípulos en ese lugar. Nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ellos le decían que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y sus hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Nosotros seguimos navegando, salimos de Tiro, por fin salieron, y arribaron a Tolemaida. Allí saludamos a los hermanos, también habían hermanos en ese lugar. Allí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Versículo 8. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Ya están cerca, bien cerca. Nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. ¿Se acuerdan? En Hechos, en los primeros capítulos, es la aparición de Felipe cuando tenían un problema en la iglesia primitiva y tuvieron que escoger
a hombres que los apoyaran en el servicio a las mesas. Entre ellos estaba Esteban y también estaba Felipe. Entonces Felipe es uno de los hermanos que tiene años en la fe. Perdón, disculpen un momentito. Felipe es uno de aquellos que está desde el comienzo de la iglesia. Han pasado muchos años, han corrido muchas aguas debajo de ese puente, hablando de Felipe. Aproximadamente 25, un poquito más de años, conociendo al Señor, Felipe sirviendo al Señor. Y aquí nos dan un dato interesante acerca de la vida de Felipe. ¿Qué es lo que ha pasado con él? ¿Qué es lo que ha pasado con su vida? Y nos da una foto familiar acerca de este hombre, ¿no? Sabemos lo que pasó con él, ¿no? De cómo fue el Señor lo utilizó para llevar el evangelio a otros lugares. Una vida de mucha aventura, la de Felipe. Pero aquí se nos dice en el versículo 9, y que tenía, hablando de Felipe, y que tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Nos dice primero que Felipe era chancletero, ¿no? Que tenía puras hijas mujeres. Tenía 4, no una, tenía 4. Pero lo interesante que dice que las 4 profetizaban. Las 4 eran mujeres, eran jovencitas porque dice, es el término que utiliza aquí, que servían al Señor. Y eso, por eso decía, es una foto familiar muy interesante acerca de Felipe. Aquel Felipe que comenzó sus pininos con el Señor, sirviendo a las mesas, tal vez en algo pequeño, y fueron los inicios de Felipe. Se ha mantenido fiel al Señor, han pasado muchos años, ha casado, tiene hijos, y sus hijos son personas que están sirviendo al Señor también. Eso es muy interesante lo que nos muestra Lucas a través de este relato. Nos anima a aquellos que tenemos años en el Señor a mantenernos en esa actitud de servicio y también no descuidando nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Tenemos que servir al Señor, pero tal vez también tenemos que recordar que tenemos un compromiso con nuestros hogares, con nuestra familia. Porque estaríamos equivocados si es que salimos con pasión a alcanzar al mundo, a predicar el evangelio, a viajes misioneros, pero si descuidamos a nuestros hijos en cuanto a la enseñanza de la palabra, en cuanto a dar un buen testimonio a ellos, en cuanto a lo que tiene que ver de la puerta hacia adentro, es un ministerio que también tenemos que poner especial atención. Aquellos que somos casados, aquellos que tenemos hijos, es un recordatorio para nosotros. No olvidemos eso. Felipe es un buen testimonio de esto. 4 hijas y las 4 profetizaban. Muy bien, seguimos. Dijimos desde el 4 hasta el 12. Estamos en el versículo 10. Durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Ágabo llegó de Judea. Había venido especialmente a buscarlos. ¿Por qué? Pues venía a vernos. Versículo 11. Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies. Qué gracioso, Ágabo. Y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Muy interesante, ¿no? Ágabo ha venido desde otro lugar, está aquí, ha venido porque tenía un mensaje para Pablo. Y él de pronto llega, agarra un cinto y empieza a hacer su representación actoral de la profecía que él va a dar, y se ata las manos y se ata los pies y dice: así dice el Señor que van a hacer con el dueño de este cinto o correa o lo que sea. Y le da información muy precisa Ágabo a Pablo, porque hasta ahora el Señor le había dicho a Pablo: Pablo, te esperan adversidades en Jerusalén. Pablo, te esperan cárceles en Jerusalén. Pero ya mientras más se acerca a Jerusalén, la información se va afinando. Y esta vez Ágabo le da unas pepitas. Y le dice 2 cosas. Pablo,
Quienes te van a capturar son los judíos, primero. Son judíos aquellos que te van a capturar. Segundo, ellos te van a entregar a los gentiles. Ese es el resumen. Más información, Pablo, para que tengas elementos un poquito más adicionales para cuando ores por esta situación. Pero el asunto es que Ágabo trajo un mensaje, una profecía de parte del Señor, pero al escucharla, los hermanos, al ver esa representación dramática de Ágabo y todo ahí, todos quedaron asustados. No era la primera vez que los discípulos, que el grupo misionero escuchaban acerca de esto. Pero tal vez las personas que están ahí en esa ciudad, en este momento, sí es la primera vez que lo ven y quedan alarmados y quedan consternados y se atreven a darle un consejo, un sano consejo para el hermano Pablo. Y le dicen lo siguiente, ¿no es cierto? Estábamos hasta el 12, ¿no? Versículo 12. Al oír esto, nosotros, ahí se incluye Lucas que había estado con él en ocasiones anteriores, que ya había escuchado un mensaje parecido acerca de Pablo y Jerusalén. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea, aquellos nuevos que también acaban de ver y que recién se enteran, le rogamos, le imploramos, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ese fue el consejo. La profecía vino de parte del Señor y ellos dieron la aplicación, dieron la interpretación y le dieron el consejo a Pablo. Aquí vamos a hacer un paréntesis y quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha pedido un consejo o te ha dicho, hermano, ora por mí en este sentido, por esta situación? Y tú lo has hecho, pero has añadido, es decir, has dado una aplicación, has dado un consejo adicional a la oración. ¿Alguna vez has hecho eso y luego te has dado cuenta de que no era del Señor? Has orado y el Señor te ha mostrado quién te mandó a hablar en mi nombre. Y te has dado cuenta que te has equivocado y has tenido que pedir perdón. ¿Alguna vez te pasó? No sé, pero a mí sí. No una, sino muchas. Y voy a contarles más o menos la historia. Hace tiempo estábamos en Cañete, hace varios años ya. En aquel tiempo teníamos personas que venían desde Lima, que iban desde Lima hacia Cañete para apoyarnos ciertos días de la semana. Había un hombre que venía cada miércoles. En realidad venía un grupo de personas, ¿no? Creo que eran 3 o 4 en aquella ocasión. Vinieron a mi casa, como siempre venían los miércoles, hacíamos ministerio con los niños, tal. Pero el asunto es que en una de esas, este hombre, no voy a decir su nombre, no se preocupen, tú si estás viendo, tu secreto está bien guardado, no te preocupes. Pero este hombre viene y me dice, Jaime, te tengo una noticia. Y de pronto la otra hermana con la que había venido, dice, la abraza de la cintura y le dice, fulana y yo nos vamos a casar. Y yo, oh. ¿En serio? En verdad, yo en el momento pensé, dije, bueno, él es un joven, ella es una jovencita, los dos son cristianos, aman al Señor, sirven al Señor. ¿Qué hay de malo en eso? Entonces, yo vi con muy buenos ojos esa decisión y dije, los felicito, me parece bien, el Señor los va a bendecir seguramente, bla, 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 bla. Y si en ese momento me hubieran dicho, Jaime, cásanos ahorita, los hubiera casado en ese momento. Menos mal que no lo hicieron. Porque ¿saben qué? Luego, pensando en el asunto, orando al Señor, porque no estaba así no me cuadraba el asunto. Y de pronto les tuve que decir, ¿sabes qué? Con él hablé porque a ella no la volví a ver nunca más. Desde ese día no la volví a ver jamás. ¿Por qué será? No lo sé. Pero yo lo llamo, le digo, no es Marco, no se preocupe, es una broma. No es Marco. No es una broma, es una broma. Le digo, hermano, ¿sabes qué? Yo creo que ayer me equivoqué. ¿En qué te has equivocado? Mira, yo no voy a cuestionar la decisión que ustedes han tomado de casarse, eso sí. Pero yo me siento mal por mi actitud. Porque en realidad creo que no debí, lo que debí hacer es decirles, bueno, el matrimonio es una decisión muy importante. Yo les animo a que estén orando para que el Señor les confirme, etcétera, etcétera.
Y al final tuve que pasar un momento muy vergonzoso porque afortunadamente no se casaron. No se casaron, el Señor fue tan misericordioso que no llegaron a casarse. Y de ella, como dije, no tengo absolutamente noticias, pero yo sé que él está casado con una chica maravillosa que ama al Señor, tiene su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso les decía, ¿alguna vez se han ido de boca y le han dado un consejo o le han añadido a algo, a la palabra del Señor, le han añadido una aplicación específica para las personas sin que se lo hayan pedido y se han equivocado? Es una pregunta y la dejo ahí. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo que está pasando aquí es justamente eso. El Señor, a través de Ágabo, este profeta, nuevamente está haciendo lo que ya ha hecho antes. Le está diciendo a Pablo, esta vez con más información. Pero no es para persuadirlo en que no vaya a Jerusalén. Si el Señor hubiera querido que Pablo no vaya a Jerusalén, se lo hubiera dicho desde el comienzo, así como dijo Pablo, no vayas por esa ruta, anda a Macedonia porque ahí va a pasar esto. No, el Señor no tenía ningún problema de comunicación con Pablo. El asunto está cuando nosotros, basados en nuestras buenas intenciones, cuando nosotros, porque amamos a la gente, queremos impedir o queremos evitar que ellos tengan situaciones adversas. Nos pasa muy a menudo cuando oramos por las personas, sobre todo en este tiempo que hay tanta gente enferma. Todos los días nos enteramos de que un familiar, un amigo, un conocido, un hermano está enfermo, está enferma de COVID y que la está pasando muy mal. Inmediatamente, como amamos a estas personas y como quisiéramos que no experimenten nada de esto, casi siempre en una forma reactiva empezamos a orar: Señor, te pedimos por la sanidad, Señor, y te pedimos que le quites este aguijón, y etcétera, etcétera, porque los amamos. Pero en realidad lo que tendríamos que hacer es orar para que el Señor haga su voluntad en esta persona. Señor, si tu voluntad es que experimente esta enfermedad, porque tú tendrás algo que mostrarle, algo que enseñarle a él y a nosotros en medio de toda esta situación. Como dijo Jesús: Señor, me espera un trago muy amargo, ¿no? Pero hágase al final tu voluntad. Y tenemos que orar por la voluntad del Señor. A veces la voluntad del Señor incluye enfermedades, incluye tragedias, incluye adversidades, y no las podemos evitar. Tenemos que orar, tenemos que cuidar, no ser ligeros de palabras y pretender hablar en nombre del Señor cosas que no ha dicho. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces ellos dan la interpretación, le dicen: Pablo, me hace recordar a Pedro cuando Jesús dice: tengo que ir a morir y esto. Y Pedro dice: Señor, que eso no te acontezca, ten compasión de ti, Señor. Y Jesús lo mira a Pedro y le dice: fuera de aquí, Satanás. La escena es más o menos parecida, ¿no? Pero ellos entendemos la situación, ellos aman a Pablo y quieren evitar que le acontezca lo que está diciendo este profeta, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo reacciona Pablo frente a la información que le da el profeta Ágabo y a los consejos de la iglesia en ese momento. Muy bien. Estamos en el 12, nos toca Hechos, estamos en Hechos capítulo 21. Si tú recién acabas de entrar, estamos en Hechos capítulo 21, versículos del 13 hasta el 16. 13 hasta el 16. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten. Le salió en ¿cómo se llama eso? En rima. No solamente a que me aten, sino a que me maten. Estoy dispuesto a todo, dice Pablo. Versículo 14, como no pudimos, dice Lucas, como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Días después
hicimos los preparativos y subimos a Jerusalén. Por fin llegaron a casa, llegan al aeropuerto, los recoge el taxi, llegan a la puerta de la iglesia, ya están ahí. Bueno, en ese caso no era aeropuerto, sino era puerto. Versículo 16, algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron. O sea, Pablo no vino solo. Obviamente tampoco se enrumbó en este viaje misionero solo, por lo menos estaba Lucas y algunas otras personas más que lo apoyaron en este viaje, pero está diciendo de que mientras estuvo 5 años en el extranjero predicando y predicando la palabra en tierras gentiles, él ha traído un pequeño grupo, una muestra de esa semilla, de ese fruto. Él ha venido con algunos hombres y dice aquí en el versículo 16, nos acompañaron, consigo llevaron a Nasón, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos, versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Por fin terminó el tercer viaje misionero. Técnicamente aquí termina el viaje, ¿no? Ya están en Jerusalén, ya están en la iglesia. Aquí se ha cerrado ese círculo que ha durado más o menos 5 años. Aquí, a partir de este momento, empieza lo que sería en realidad parte del cuarto viaje de Pablo, que incluye una parte en Jerusalén, porque lo que va a suceder con él es que va a ser falsamente acusado, va a ser encarcelado y se va a quedar un tiempo encarcelado en Jerusalén. Y luego de un tiempo, él va a ser llevado hasta Roma, donde va a seguir permaneciendo, va a permanecer también encarcelado durante otros 2 años más. Entonces, el inicio del cuarto viaje misionero, bueno, misionero sí, porque al final llevó el evangelio también hasta Roma. Él siempre había querido ir hasta Roma y el Señor se lo va a conceder de una manera poco común, no como uno quisiera siempre hacer un viaje misionero en esas circunstancias, pero al fin y al cabo él llegaría hasta Roma. Pero aquí empieza esa etapa, empieza con la etapa de las acusaciones, donde él cae preso y todo, ¿no? Que son parte del preámbulo del cuarto viaje. Muy bien, versículos 18 y 19, él ha llegado a la iglesia de Jerusalén después de 5 años y tiene mucho que contar. En 5 años ha pasado de todo. Él, el grupo misionero que está con él, ahí está Lucas, ahí están todos los hermanos que han venido del extranjero, también están ahí. Hay mucho que contar. Y ahí están todos escuchándole a Pablo. Versículo 18 y 19. Al día siguiente entramos con Pablo en casa de Jacobo. Allí estaban reunidos todos los ancianos, seguro mucha expectativa. Después de saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos, ¿no? Y aquí Pablo, con esa capacidad que él tiene para enseñar, para hacer largos discursos, les contó con lujo de detalles todo lo que el Señor había hecho. Y ellos se gozaron, ellos quedaron muy contentos al escuchar la obra que Dios había hecho afuera, en tierras gentiles. Han pasado ya varios años desde que el cristianismo que empezó en sus inicios, que empezó en cuna judía, pegado, anexado al judaísmo, han pasado muchos años y la primera etapa fue la difícil en cuanto a los judíos, porque para ellos les resultaba difícil el concebir que gente no judía, que gente gentil, también sea alcanzada con el evangelio. Pero ya han pasado varios años, esa etapa de crisis mental para ellos ya pasó. Ahora para ellos ya no es causa de asombro el escuchar que gentiles han recibido el evangelio, ¿no? Pero también los judíos que viven en el extranjero, que han escuchado el evangelio en todas estas regiones que las que ha visitado Pablo, en 1, en el 2, en el tercer viaje misionero, él siempre iba a las sinagogas. El evangelio ha sido también predicado a los judíos y muchos de ellos lo han recibido, ¿no?
Entonces, los ancianos, al escuchar la obra del Señor, específicamente en este tercer viaje, están maravillados y dicen: wow, cuánto ha hecho el Señor a través de tus manos, Pablo, a través de ustedes como equipo. Están gozándose de lo que escuchan. Pero luego sucede algo interesante. Versículo 20 al 22. Como decía, han pasado 5 años que ha estado Pablo ausente de estas regiones. Ha recorrido muchísimos kilómetros y ha estado alejado de las noticias propias de la región de Jerusalén, de Judea, de toda esa región. Él no ha recibido muchas noticias de lo que estaba pasando ahí porque su mente y su corazón estaba fuera de lo que estaba haciendo, ¿no? Y cuando él llega a este lugar, se da con la sorpresa de que tiene mala fama, de que habían llegado hasta esta región chismes, mentiras, que habían envenenado la mente y el corazón de los judíos en Jerusalén. En pocas palabras, se decía que Pablo era antijudío, que Pablo, mientras estaba en el extranjero predicándole a los judíos y a los gentiles, lo que les estaba enseñando a los judíos allá en el extranjero es que está bien que conozcan a Cristo, pero que renieguen de Moisés y su ley, que no tenían que obedecer las leyes, que las leyes no sirven. Y en ese sentido, Pablo prácticamente estaba haciendo un antijudío para esta gente, a base de chismes, a base de mentiras, lo cual era eso, eran mentiras. Pero de pronto Pablo llega y se encuentra con esta realidad. Se encuentra que tiene mala fama. Entonces dice los versículos del 20 al 22. Vamos a leer. 20 al 22. Cuando ellos lo oyeron, está hablando acerca del reporte que está dando Pablo a los ancianos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Lo que aquí se ha sabido es lo siguiente: es que a los judíos que están entre los no judíos, o sea, allá en el mundo gentil, a esos judíos, les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés, y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. ¿Qué dices a esto? Seguramente ya se sabe que has venido. Entonces ellos le dicen: Pablo, la cosa está bien complicada para ti en este lugar, en esta región. Mira, se dice esto acerca de ti, que has estado haciendo esto, que prácticamente te has declarado enemigo de Moisés y la ley que él representa. Y ¿sabes qué? Somos judíos, somos bien celosos de la ley y la gente ya se enteró que tú ya llegaste. Y ¿sabes qué? Lo que te espera en las siguientes horas es complicado. Es una bomba de tiempo. Pablo, hay que hacer algo. Lo que se ha dicho de ti, acerca de ti, es muy grave. Y esto puede terminar en un gran problema, ¿no? Le tratan de dar una idea de la situación, de cómo está la situación y lo que Pablo podría enfrentar en las siguientes horas. Entonces, le dan la estrategia y le dicen: Pablo, este es el problema y nosotros te recomendamos que hagas esto, ¿no? Y le dan una idea de cómo él podría demostrar a la gente que ha escuchado esos chismes que no son ciertos. A través de un acto, Pablo tendría la oportunidad de demostrar que él también como judío respeta las leyes judías, que no tiene ningún problema con el cumplimiento de la ley judía. Y le dicen en el versículo 23 al 25, Hechos 21, 23 al 25, el consejo de los ancianos. Así que te recomendamos hacer lo siguiente: hay entre nosotros 4 hombres que están obligados a cumplir un voto. Ve y purifícate con ellos y paga para que les rasuren la cabeza. Así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la ley.
En cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto, o sea, de la ley, sino que se abstengan solamente de comer lo que se sacrifica a los ídolos, que no coman sangre ni animales ahogados, ni incurran en libertinaje sexual. Entonces, esta era la recomendación. Pablo, hay 4 hombres que están comprometidos con un voto en el templo. Tú únete a ellos, apóyalos y así la gente se va a dar cuenta de que tú no estás en contra de este sistema, sino que tú apoyas. Te recomendamos eso, Pablo. Y Pablo lo escuchó y le pareció una buena idea. Versículo 26. Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para dar a conocer los días cuando se cumpliría la purificación y se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos. Nosotros podríamos pensar, ¿qué pasó con Pablo? Pero ¿cómo, Pablo? Si tú siempre has enseñado, si siempre has dicho de que la ley no tiene nada que ver con la fe, que nosotros como cristianos vivimos por la gracia, ya no por la ley. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tú cedes a hacer este tipo de acciones? Bueno, Pablo nos da la respuesta, no aquí, pero sí en 1 Corintios capítulo 9. Así es que vamos a ir a si estás en Hechos, te vas hacia la derecha hasta que llegues. 1 Corintios 9, 19. 1 Corintios 9, 19. Dice, está escribiendo Pablo, porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo por todos para ganar al mayor número posible. ¿Cómo? Lo explica. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, etcétera, etcétera. Yo creo que la idea es clara, ¿no? Pablo está siendo judío para los judíos en este momento. Pablo dice, bueno, esta ley es interesante, esta ley nos salva, pero es parte de la cultura judía de la cual no vamos a renunciar. Mientras no digamos que estos ritos, que estas cosas me dan salvación, no hay ningún problema. Son cosas de judíos que hay que hacerlas. Somos judíos. Soy peruano, no, pero que y voy al colegio y voy a cantar el himno nacional. ¿Cuál es el problema? Canto el himno nacional porque soy peruano, porque he nacido aquí y bueno, pues es mi sentimiento patriótico, ¿no? No tengo ningún problema con eso, dice Pablo. Entonces él accede porque acaba de volver 5 años. Está entrando a una ciudad que se la presentan como una situación difícil. Y el Señor ya se lo había advertido a Pablo, para que él tenga tiempo de orar y pedir sabiduría. Entonces Pablo no está buscando la confrontación con la gente que está en contra de él. Está buscando una manera de demostrarle a través de sus actos que él no está en contra, que su fe, que la fe que él tiene en Jesucristo no está en contra de ellos. Y esto me permite hacer una pausa ahí con Pablo como el protagonista en este momento de este libro y dirigirnos un poco hacia el autor. Claro, sabemos que el autor es el Espíritu Santo, pero hablemos de Lucas. Recordemos por un momento que Lucas, el autor de este libro, se lo dirige a una persona específico. ¿A quién? A ver, escríbanlo ahí en sus mensajes rapidito, sin buscarlo, de memoria. Bueno, no sé si ya lo habrán escrito, pero Teófilo. Algunos piensan que el nombre Teófilo es un seudónimo. Puede ser, como que no, porque la idea es que en época de persecución, como es la que escribió Lucas,
era peligroso escribir el nombre propio de una persona con el tenor. Una carta con un tenor como este era peligroso porque te pone en evidencia y eso te podría traer problemas, más aún cuando la persona que va a recibir esta carta es un alto funcionario romano, que era Teófilo. Entonces, como Teófilo significa Teo, Dios, Filos, que ama, es un seudónimo que significa alguien que ama a Dios. Como dije, es una idea, hay muchas personas que, comentaristas bíblicos que sostienen esa idea, parece interesante, no lo sabemos, pero el punto es el siguiente. Pablo le escribe a Teófilo, que es un romano, un funcionario muy importante, esta carta con mucho detalle. Alguien que ama al Señor, que conoce al Señor, y Lucas le está escribiendo los hechos detallados, no solamente lo que él ha investigado, sino lo que ha vivido personalmente, y se lo está enviando a Teófilo diciéndole, mira, aquí está la evidencia que muestra de que la fe cristiana nunca estuvo en contra de Roma. Roma tuvo muchos problemas, pero con el judaísmo, con los judíos, con sus prácticas, tuvo un montón de problemas. Y si bien es cierto, nosotros, le dice Lucas, cuando empezó nuestro camino con el Señor, estaba muy íntimamente ligado al judaísmo. Con el pasar del tiempo, hubo una distancia entre ambos. Y mira, aquí en este libro te narro hechos que evidencian aún así, que evidencian que aún funcionarios romanos llegaron a creer en el Evangelio. Hay evidencia de cómo en muchas ocasiones Roma, a través de sus funcionarios, ayudaron a la fe cristiana, a los diferentes personajes, como lo vamos a ver en Hechos 21. Lucas le está dando información y le dice, Teófilo, tú que amas al Señor, tienes argumentos ahora para que tú puedas compartir tu fe con los romanos, diciéndoles, miren, amigos romanos, el cristianismo nunca estuvo en contra de Roma, más bien fue una especie de aliado en muchos momentos. El cristianismo nunca nos significó problemas a nosotros como imperio romano. Una cosa es el judaísmo, otra es el cristianismo. Claro, desde afuera tal vez podrían mezclarse y confundirse, pero la intención de Lucas es darle argumentos a Teófilo para que él pueda exponer su fe con buenos argumentos ante ese mundo romano. Muy interesante. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es lo que está haciendo Pablo en este momento. Está llegando a una ciudad que le es adversa y él está tratando de decirles a través de esta práctica en el templo, yo no estoy en contra de ustedes, mi fe no está en contra de ustedes, es todo lo contrario. Y ¿saben qué? Una aplicación para nosotros podría ser la siguiente: el mundo tiene que percibir que nuestra fe no está en contra de ellos. ¿En qué sentido? Que muchas veces nosotros sí nos presentamos como enemigos de la fe. Encontramos a alguien, conocemos a alguien que digamos que toma. Ay, pero ¿cómo puedes tomar? Es un borracho, el Señor condena, ese es un pecado y todo. Nos estamos presentando como alguien que tiene una fe que está en contra de él, de esa persona. Tú eres un fumón, un drogadicto, un cochino, tú eres esto, tú eres otra, fornicario, cásate, etcétera. Y andamos por el mundo así. Y nos olvidamos que somos embajadores de un evangelio que busca reconciliar al mundo con su creador. Y nos olvidamos que esa gente hace lo que hace justamente porque no conoce al Señor. Y que cuando el Señor nos dice que tenemos que ser sal y que tenemos que ser luz, es justamente eso. No andamos por la calle golpeando a la gente con la Biblia. Oye tú, qué barbaridad, eres un pecador. No sé si les conté esto, pero hace tiempo no hace mucho, unos meses,
Estaba en circunvalación esperando mis Soyuz porque me iba a Cañete, con mi protector facial, mi mascarilla y todo lo que la ley dice, ¿no? Estábamos en la cola esperando, llega el bus y viene una señora, ¿no? Señora, la cola, la clásica, ¿no? No, yo no voy a hacer cola. Ya, señora, ya, está bien, no haga cola, le decía el boletero que estaba ahí cobrando. Pero no tiene protector facial, tiene que ponerse porque la ley nos exige. No, pero ¿cómo es posible? Yo no me voy a poner eso, esa es una ley de hombres. Yo amo a Cristo y en Cristo me protege. Tú no te pongas porque eres un incircunciso, tú no conoces al Señor, eres un pecador, pero yo soy hija de Dios. Yo no voy a cumplir con la ley de los hombres. Y yo quería salirme de la cola e irme al fondo. Y dije, ay, Dios mío. Así andamos a veces en el mundo y como un repelente, ¿no? Como un repelente en lugar de ser sal y ser luz. ¿No ha visto que la luz atrae a los mosquitos? No, esta es una luz que más bien repele a todo el mundo. Tenemos que tener cuidado porque cuando olvidamos cuál es nuestro propósito en este mundo, pensamos que el hecho de conocer al Señor, que tener fe en Él y los cambios que Él ha hecho en nuestra vida, nos hacen mejores que los demás. Y cuando empezamos a creer eso, no nos va a importar. Y vamos a actuar como si el mundo fuera nuestro enemigo, como si nosotros fuéramos enemigos del mundo. Y la gente no quiere a veces acercarse al Señor porque nuestra actitud es esa. Nos hemos declarado enemigos. Sí, es verdad. El mundo es un sistema que es enemigo de Dios, pero nosotros somos aquel instrumento como iglesia, como individuos, la cual el Señor quiere utilizar para reconciliar el mundo con Él. Es lo que está tratando de hacer Pablo en este momento. Está tratando de utilizar este rito, este rito con estos jóvenes para que demostrar a la gente. Está tratando de ser judío para los judíos. Si tengo que ser judío en este momento para ellos, para traer paz y luego ellos puedan escuchar lo que tengo que decir acerca del Señor, lo voy a hacer. ¿Cuál es el problema? Lo voy a hacer. Es lo que dice Pablo. Muy bien. Sigamos. Nos hemos quedado en 26, si no me equivoco. ¿No? Sí, nos toca 27, 27 al 29. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia lo vieron en el templo, a Pablo, lo vieron en el templo, así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron. Al tiempo que gritaban, varones israelitas, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo y de la ley de este lugar, o sea, del templo. Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos, los que habían venido con Pablo, ha metido aquí a unos griegos en el templo con lo que ha profanado este santo lugar. Y es que en la ciudad ya habían visto a Pablo con Trófimo, el de Éfeso, y pensaban que Pablo lo había metido en el templo. El templo estaba diseñado de tal manera que había un lugar donde sí podían entrar los no judíos, que era el lugar de los gentiles. Pero había un letrero ahí que decía, estaba escrito en griego y en latín, que decía, prohibido el ingreso a personas que no son judías. Si tú eres no judío y osas en entrar, te vamos a matar, porque eso es una blasfemia. ¿Y saben qué? El Imperio Romano les había concedido a los judíos que en este aspecto, en el cual si alguien transgredía esa ley de que siendo un gentil, ya sea romano, ya sea de lo que sea, de donde sea, entraba o transgredía esta norma de entrar al templo, podían ellos como judíos matarlo. Les había concedido esa libertad. Y es la que están utilizando en este momento. Pero eran mentiras porque Pablo nunca había hecho lo que ellos dicen. Tú te has declarado como enemigo de Moisés. Eran mentiras. ¿Y saben qué? Esto es muy interesante. No sé cómo, llámenlo como quieran, pero es muy interesante. Porque los argumentos que están usando para acusarlo a Pablo y querer matarlo son los mismos argumentos que usaron y con las que mataron a Esteban.
A Esteban se le acusó justamente de eso. Vinieron, le pagaron a unos vagos para que mintieran y dijeran que Esteban estaba hablando en contra de la ley, en contra del templo, y así fue como lo sentenciaron a muerte. Pablo está aquí siendo acusado con los mismos argumentos. Un dato interesante nada más. Ya casi terminamos. Versículos 30 al 36. Así que había mucha inquietud en toda la ciudad. Sí, pues que eran fiestas, ¿no? Y había mucha gente. La gente se agolpó y se apoderó de Pablo, y entre todos lo sacaron del templo a rastras, y enseguida cerraron las puertas del templo, pues querían matarlo. Pero se dio aviso al tribuno de la compañía que había hecho alboroto en la ciudad de Jerusalén, que se había hecho alboroto. Y el tribuno, tomó soldados y centuriones y se fue tras ellos. Cuando la gente vio al tribuno y a los soldados, dejó de golpear a Pablo. Entonces llegó el tribuno y lo aprendió, lo arrestó a Pablo y ordenó que lo encadenaran. Luego le preguntó quién era y qué había hecho. En realidad lo está metiendo en la cárcel porque en ese momento era el lugar más seguro para Pablo, porque ya que lo querían matar, ¿no? Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como a causa del alboroto el tribuno no podía entender nada con claridad, mandó que lo llevaran a la fortaleza, que era un edificio que comunicaba, había un pasillo que comunicaba el templo con el lugar llamado la fortaleza. Al llegar a las gradas, los soldados tuvieron que llevarlo cargando prácticamente, pues la multitud estaba muy violenta y todo el pueblo que venía detrás gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Nos hace recordar esa escena. ¿Quieren que le suelte a Barrabás o al tal Jesús al que ustedes llaman? Suéltanos a Barrabás. Pablo está experimentando algo muy parecido a lo que experimentó el Señor, ¿no? Está siendo acusado falsamente, la gente está con intenciones de matarlo, y decía: no te sientas mal si luego de muchos años de servir al Señor, si has invertido mucho tiempo en el servicio al Señor, y luego de tanto tiempo tienes un resultado como este. El servir al Señor no trae fama ni fortuna necesariamente. A veces el servicio al Señor trae como resultado cosas como estas. Y decíamos, 25 años de ministerio de Pablo, más de 30,000 kilómetros, miles de almas convertidas para el Señor, miles de gentiles, miles de judíos abrieron los ojos a través de la predicación de Pablo. Pero Jerusalén, el lugar donde había nacido todo, lo recibe de esta manera. Interesante. Entonces el tribuno está sorprendido. A él lo han avisado en la madrugada, lo han sacado de su cama con pijama, ha venido y dice: ¿qué pasa? No, acá hay un escándalo y todos lo quieren matar a este. Ay, pero que ya, métanlo allá adentro ya, hombre, caramba, ¿qué está pasando acá? Ni idea. Recién se va a enterar. Versículo 37 al 39, Pablo ante el tribuno. Cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, o sea Pablo, le dijo al tribuno: ¿me permites decir algo? Y el tribuno respondió: ¿sabes griego? ¿Acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios? Pablo le dijo: no, soy judío y nací en Tarso, de Cilicia, que no es una ciudad insignificante. Te ruego que me permitas hablar con el pueblo. El tribuno no tenía idea, en su mente estaba: ¿qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto escándalo con este hombre? Debe ser debe ser ese terrorista, ese sicario que hace tiempo apareció y que armó una revuelta y que nunca lo agarramos. Debe ser ya vamos para acá, compadre, camina, ¿no? Y de pronto Pablo le habla en griego y de pronto le dice: Señor, disculpe, buenas tardes. Y el otro se queda:
¿hablas griego? No puede ser. Su mente cambia, ¿no? Me permite decirle algo y se da cuenta el tribuno que está frente a un hombre inteligente que habla griego, o sea, que venía de una cultura diferente y que además le está hablando con respeto. Entonces él se queda sorprendido y dice, yo pensé, discúlpame, te confundí, yo pensé que eras el fulano tal. No, le dice Pablo, yo soy tal. ¿Podrías permitirme hablar, por favor? Y el tribuno dice, ok, está bien. Versículo 40, el tribuno se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo para que se callaran. Imagino cuál habrá sido esa señal, no es muy difícil de imaginarnos. En cuanto hubo silencio, les dijo, ahora ya no en griego, porque ya no está hablando con el tribuno, sino en el idioma de ellos. Les dijo en arameo. Lo que les dijo es parte del capítulo 22, que lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero me pregunto, si tú fueras Pablo y estás ahí y se te da la oportunidad de hablarle a esta gente que se ha congregado para hacerte daño y que quieren matarte, que te quieren agredir, que te quieren lastimar y que pide tu cabeza, y tuvieras la oportunidad de dirigirte a ellos, porque se han dicho un montón de mentiras, te han levantado falsos testimonios, te han acusado falsamente, ¿qué es lo que dirías? ¿Te defenderías? Y dirías, esas son mentiras, estos son mis argumentos y esto es lo que yo tengo que decir en mi defensa. Y en el capítulo 22 nos vamos a dar cuenta de que Pablo aprovecha esta oportunidad no para defenderse, sino para predicar el evangelio. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca, de nuestra vida, de nuestro testimonio cuando estamos en tiempos de adversidad? ¿Qué es lo que la gente puede ver? ¿Qué es lo que la gente puede notar cuando estamos siendo estrujados? ¿Qué aroma sale de nuestras vidas cuando estamos siendo estrujados? Pablo nos da un buen ejemplo de esto. Como les decía, hay muchas cosas aquí. Creo que tenemos que quedarnos con esto. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo como iglesia para dar un buen testimonio frente al mundo? El mundo necesita testimonios como la de Pablo. El mundo necesita ver gente que, a pesar de que la atacan, a pesar de que le hacen daño, de que la golpean, que intentan matarlo, que al final lo que recibe de parte de ellos es amor y el evangelio. Tenemos que recordar que nuestro llamado como cristianos, que nuestro primer llamado es a predicar la palabra, es a ser discípulos, a dar testimonio de nuestro Señor. El título de esta enseñanza, si no me equivoco, era: aquel que quiera guardar su vida, la perderá. No está, pero seguramente lo van a poner. Aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Y es lo que está pasando Pablo, es lo que está experimentando, es el testimonio que él nos da. Pablo no estaba preocupado por su seguridad, Pablo no estaba preocupado por salvaguardar su integridad. Pablo entendió que su llamado era a llevar el evangelio, y eso va a incluir escenas como estas. Ha tenido muchas escenas. Pablo ya ha estado en prisión, ya lo han intentado matar. Después de 25 años tiene muchas cicatrices en el cuerpo, producto del ministerio. Y no tenía ningún problema. Pablo decía, tengo espacio para más cicatrices. Mi meta no es mantenerme alejado del peligro, no es conservar mi vida como un instinto de supervivencia, no. En Cristo mi vida le pertenece al Señor. Y en eso queremos meditar. Vamos a terminar orando. Amado Señor, te damos gracias por la vida de Pablo, por la vida de Felipe, el evangelista, por estos hombres, por Lucas,
que se toma el trabajo de enviarle un documento tan detallado y tan exquisito a una persona tan lejana a él, Señor. Y es interesante porque Pablo llegaría dentro de unos años a Roma llevando el Evangelio, pero ahí tenemos también a un Teófilo que tiene el Evangelio, que tiene la palabra, y tal vez lo que para Pablo sería el final de su ministerio sería el inicio del ministerio para Teófilo, teniendo argumentos sólidos para compartir la palabra en esos lugares. Señor, no sabemos qué parte nos corresponde en este rompecabezas que tú has armado, pero no importa cuál pieza somos nosotros, Señor, solamente queremos cumplir con nuestra labor a cabalidad y, como dice Pablo, acabar la buena carrera. Tal vez nuestra carrera es corta, tal vez es larga, vamos a terminar cansados, golpeados, nos vamos a tropezar y caer, pero nos tocará levantarnos. Mi Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en ti, y que nuestro enfoque en lo que nos queda de vida sea ser esos instrumentos útiles para tu gloria, Señor. Ayúdanos a recordar eso, que esa sea nuestra prioridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a todos. Nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo domingo. Conmigo no sé hasta cuándo, pero que Dios los bendiga. Un saludo y un abrazo a todos. Hasta luego.